Bienvenidos de nuevo a Libros Hablados, este espacio en donde me gusta leer aquellas obras que me han gustado, compartirlas con ustedes, comentarlas, hacer comunidad, eh, sin inteligencia artificial, cometiendo todos los errores del mundo y sobre todo tratando de construir comunidad. Hoy vamos a seguir con la lectura del libro César de Colin McCullough. Hemos hecho ya un episodio o dos de este libro. Voy a hacer, antes de empezar cada lectura, voy a hacer un pequeño resumen de dónde vamos, de qué ha pasado, un contexto para que sigamos con el mismo ritmo. Em, en el episodio pasado, bueno, empezamos este libro con César en lo que hoy es Inglaterra. Recuerden que los romanos fundaron Londinum, hoy Londres, em, y César estaba en la cúspide de esta guerra, de esta conquista sobre Europa central y norte de Europa, contra los galos y los celtas. Estábamos, les leía cómo César se enteró de la muerte de su hija, que estaba casada con el otro hombre más poderoso de Roma, Pompeyo Magno. Em, Después nos enteramos de la muerte de su madre por medio de cartas que muy bien contadas, algunas de las cartas que le escribía a su ex amante, la mamá de Bruto. Todo esto es importante porque nos los vamos a ir encontrando, y nos hace un recuento de estos 5 años de la lucha contra los celtas de cabelleras largas en la región de lo que hoy es Francia, Alemania, Bélgica. em, Nos cuenta también cómo conoció a una de estas nobles em, mujeres celtas de cabellera larga con la cual tuvo un hijo. Nos cuenta además un poquito de cómo eran los movimientos políticos de Roma en ese momento. Les recuerdo, ya lleva 5 años César en la Galia. Em, y quedamos en un momento muy importante. Recuerde que César divide a sus legiones y las separa para que pasen el invierno en diferentes puntos estratégicos de la Galia. Una de esas legiones, la legión número 13, la deja al mando de dos personas que se odian. Al parecer uno de ellos es un idiota, el otro es, bueno, ya vamos a recordar los nombres. eh, Están a punto de vivir una de las batallas, de las pérdidas más grandes que se recuerden del ejército romano. Es la primera vez que una legión romana desaparece, pero ya vamos a ver esa batalla. Estamos en el momento en que esta legión, la legión 13, va a abandonar su campamento porque el rey de los nervios le dice mentiras a uno de los legados. Lo asusta, le dice que César ha oído, que están perdiendo todo. El tipo se asusta y da la orden. Hay una pelea interna de poderes dentro de la legión, la cual finalmente gana este tipo y se disponen a partir. Pues bienvenidos a este nuevo episodio con el libro César de Colin McCullough. Em, Espero sus comentarios, sus críticas, sus propuestas, todo lo que venga de ustedes. Lo importante es que armemos comunidad. Continuamos con César. Tardaron 2 días en organizar la retirada porque las tropas, formadas en su totalidad por soldados muy jóvenes e inexpertos, no se dejaban convencer por los centuriones de que no cargasen demasiado los petates con tesoros personales y recuerdos, ni de que no dejasen su equipo extra y sus recuerdos en las carretas. Nada de ello valía un sestercio, pero para unos muchachos de 17 años eran muy preciados para cimentar con recuerdos sus anheladas carreras militares. Al principio, la marcha fue penosamente lenta y empeoró las cosas un aguanieve que les llegaba de cara, traído por un viento ululante que procedía directamente del océano Germano.
El suelo estaba a la vez empapado y helado, por lo que los carros no hacían más que hundirse hasta los ejes y era muy difícil sacarlos. Aún así, transcurrió el día y las accidentadas alturas de Atoatuca desaparecieron detrás de las cambiantes brumas. Sabino empezó a jactarse ante Cota, quien decidió apretar los labios y guardar silencio. Pero Ambiorix y los Eurones estaban allí, detrás de la lluvia de aguanieve, aguardando el momento oportuno con la complacencia que les proporcionaba el saber que conocían el terreno muchísimo mejor que los romanos. El plan de Ambiorix salió redondo. No podía permitir que la columna romana que marchaba siguiendo el curso del Mosa se alejase lo suficiente de Atoatuca como para encontrarse con alguno de los hombres de Quinto Cicerón, porque éste y la novena legión estaban vivitos y coleando. En el momento en que Sabino condujo a la decimotercera al interior de un desfiladero angosto, Ambiores envió a sus soldados a pie para que bloqueasen el avance romano y situó a sus soldados a caballo en la retaguardia de la columna. Cuando ésta volvió sobre sus pasos, les impidieron la retirada y las salidas de aquel barranco de paredes empinadas, perfecto para los propósitos de Ambiorix. La reacción inicial fue un pánico ciego cuando las hordas de hurones que gritaban sin parar aparecieron como hormigas por los lados del desfiladero tras abandonar los chales de color amarillo. Parecían sombras negras salidas del infierno. Las inexpertas tropas de la decimotercera legión rompieron la formación y trataron de darse a la fuga, pero peor le fue a Sabino, a quien el miedo y la consternación le borraron las ideas militares de la cabeza. Pero cuando pasó el susto inicial, la decimotercera se serenó y se salvó de la inminente masacre gracias a los estrechos confines en los cuales tuvo lugar el ataque. No había dónde huir y una vez que Cota, Gorgona y sus centuriones consiguieron que los reclutas en desorden volvieran a formar filas para ofrecer resistencia, los muchachos descubrieron con gran deleite que podían matar al enemigo. El peculiar hierro de una situación desesperada les levantó el ánimo y tomaron la firme resolución de que no morirían solos. Y mientras las tropas del frente y de la retaguardia de la columna mantenían a raya a los hurones, los soldados situados en medio, ayudados por los no combatientes y por los esclavos, empezaron a levantar muros defensivos. Al atardecer todavía existía la decimotercera legión. Se encontraba horriblemente disminuida, pero no estaba derrotada, ni mucho menos. ¿No te había dicho que eran buenos soldados?, le comentó Gorgón a Cota mientras hacían una pausa en el trabajo para recobrar el aliento. Los hurones se habían retirado para reorganizarse y prepararse para otro ataque. Maldigo a Sabino por esto, gruñó Cota entre dientes. Claro que son buenos muchachos, pero van a morir todos, Gorgona, cuando en realidad lo que merecen es vivir y poner condecoraciones en sus estandartes. Oh Júpiter, exclamó Gorgona con un gemido. Cota se volvió a mirar y lanzó un grito ahogado. Sabino, que llevaba una vara en la que había atado su pañuelo blanco, se abría paso entre los muertos por la boca del desfiladero y se dirigía al lugar donde Ambrioris conferenciaba con sus nobles. Ambrioris, que llevaba puesto el chal amarillo porque era uno de los líderes, vio a Sabino y se adelantó unos pasos sosteniendo delante de él la espada larga con la punta hacia el suelo. Con él iban otros dos jefes. ¡Tregua, tregua!, voceó Sabino jadeando. Aceptó la tregua, quinto Sabino, pero solo si depones las armas, le dijo Ambrioris. Deja con vida a los que quedamos de nosotros, te lo ruego, le pidió Sabino al tiempo que arrojaba al suelo ostensiblemente la espada y la daga. La respuesta fue un súbito y amplio tajo con la larga espada, y la cabeza de Sabino salió lanzada por los aires, separada del casco ático así como del cuerpo. Uno de los compañeros de Ambrioris cogió el casco en el aire, pero Ambrioris esperó hasta que la cabeza hubo terminado de rodar antes de encaminarse hacia ella y recogerla del suelo. ¡Oh, estos romanos tan pelados!
gritó, incapaz de enroscarse en los dedos el cabello de poco más de 1 centímetro de longitud de Sabino. Únicamente poniendo la mano en forma de garra, consiguió levantar en alto la cabeza y agitarla en dirección a la 13ª Legión. «¡Atacad!», les gritó a sus hombres. «¡Cortadles la cabeza! ¡Cortadles la cabeza!». No mucho después, Cota cayó muerto, decapitado, pero Gorgona vivió para ver cómo el Aquilífer, el portador del águila de la legión, que estaba muriendo a sus pies, hacía acopio de la última reserva de energía y lanzaba el águila de plata sagrada como una jabalina detrás de las defensas romanas cada vez más menguadas. Los eurones se retiraron al hacerse de noche y Gorgona hizo una ronda para ver a sus muchachos y comprobar cuántos quedaban en pie. Eran lastimosamente pocos, apenas unos 200 de los 5000. «Muy bien, muchachos», les dijo mientras los soldados se apretaban juntos en medio de un mar de camaradas caídos. «Sacad las espadas, matad a cualquier hombre que aún respire y luego regresad conmigo». «¿Cuándo volverán a atacar los eurones?», le preguntó un muchacho de 17 años. «Al amanecer, pero no nos encontrarán a ninguno de nosotros con vida para quemarnos en las jaulas de mimbre. Matad a los heridos y luego regresad aquí. Si encontráis alguno de nuestros no combatientes o esclavos, dadles a elegir. O se marchan ahora e intentan llegar a las tierras de los remos, o se quedan aquí y mueren con nosotros». Mientras los soldados iban a cumplir sus órdenes, Gorgona cogió el águila de plata y miró a su alrededor con los ojos ya acostumbrados a la oscuridad. «¡Ah, ahí!», clavó una zanja larga como una tubería en una parte del suelo que estaba blanda y ensangrentada y enterró en ella a no demasiada profundidad el águila. Después de lo cual levantó unos cuantos cadáveres y los arrastró a empujones hasta que aquel lugar quedó bajo una pila de los mismos. Luego se sentó en una roca y se puso a esperar. Alrededor de la medianoche, los soldados supervivientes de la 13ª Legión se suicidaron para evitar que les quemaran vivos en jaulas de mimbre. Quedaban con vida muy pocos no combatientes o esclavos, porque la mayor parte de ellos habían acabado por coger espadas y escudos de los legionarios muertos y se habían puesto a luchar, pero aquellos que sobrevivieron los dejaron pasar con indiferencia entre las líneas enemigas, lo que tuvo como resultado que al día siguiente, ya tarde, a César le llegaran las noticias del fatal destino de la 13ª Legión. Nosotros tenemos tan arraigada la cultura latina o romana que hasta esas cosas tan sencillas como digamos, el agüero que se le tiene al número 13 viene de la maldición, entre comillas, de la pérdida completa de la 13ª Legión de César. Trebonio: «Encárgate de las cosas», dijo César, que iba ataviado con una buena armadura de acero liso y la capa escarlata del general atada a los hombros. «César, no puedes ir sin protección», exclamó Trebonio. «Llévate a la 10ª Legión. Mandaré a llamar a Marco Craso y a la 8ª para que guarden Samarobriva». «Ambioris ya está muy lejos», afirmó César categóricamente. «Sabe que aparecerá una fuerza romana de relevo y no tiene intención de poner en peligro su victoria. He mandado mensaje a Dorix de los remos para que llame a las armas a sus hombres. No estaré desprotegido». Y no lo estuvo. Cuando llegó a cierta distancia del nacimiento del río Sabís, César se reunió con Dorix y 10.000 remos a caballo. Con César cabalgaba un escuadrón de caballería edua y uno de sus nuevos legados, Publio Sulpicio Rufo. Rufo ahogó un grito de asombro cuando llegaron a un altozano, miraron hacia abajo y vieron la masa que formaban los jinetes remos que estaban allí reunidos. «Por Júpiter, qué panorama». César gruñó: «Es bonito verlos, ¿eh?». Los chales de los remos eran a cuadros azul brillante y carmesí apagado con una delgada hebra amarilla entretejida y los pantalones eran iguales.
Las camisas eran de color carmesí apagado y los caballos de los jinetes llevaban las mantas de color azul brillante. No sabía que los galos cabalgasen en unos caballos tan hermosos. Y no lo hacen, le explicó César. Esos que estás mirando son remos, que se metieron en el negocio de la cría de caballos itálicos e hispanos hace generaciones. Por eso recibieron mi llegada con gozo y profusas manifestaciones de amistad. Les estaba resultando muy duro mantener a sus caballos, pues las demás tribus se dedicaban continuamente a robarles las manadas. A base de luchar contra ellos, se convirtieron en soberbios jinetes, pero perdieron muchos caballos y se vieron obligados a encerrar a los sementales de raza dentro de auténticas fortalezas. Además, limitan con los treveres, que siempre han codiciado las monturas de los remos. Para los remos yo he sido un verdadero regalo de los dioses. Yo significaba que Roma había venido a quedarse en la Galia de los cabelleras largas. Así que los remos me proporcionan una excelente caballería y en agradecimiento yo envío a Labieno a aterrorizar a los treveres. Sulpicio Rufo se estremeció. Sabía exactamente lo que quería decir César, aunque solo conocía a Labieno por las historias que siempre circulaban en Roma. ¿Qué tienen de malo los caballos de los galos?, le preguntó a César. No son mucho más grandes que los ponis. Los caballos nativos, si no están mezclados con otras razas, son ponis. Resultan muy incómodos para hombres tan altos como los belgas. Toris subió cabalgando por la ladera del cerro para saludar a César calurosamente. Luego situó su marca junto al general. ¿Dónde están Biorix?, le preguntó César, que había conservado la calma y no manifestaba ningún signo de dolor desde que había recibido la noticia. No se le ha visto por ninguna parte cerca del campamento de batalla. Mis exploradores me han informado de que el terreno está completamente desierto. He traído conmigo esclavos para incinerar y enterrar a los muertos. Bien hecho. Acamparon aquella noche y siguieron cabalgando a la mañana siguiente. Ambioris se había llevado a sus propios muertos y solo los cadáveres romanos yacían en el desfiladero. Al desmontar, César les indicó con un gesto a los remos y a su propio escuadrón de caballería que se quedasen atrás. Él siguió caminando en compañía de Sulpicio Rufo y mientras avanzaba, las lágrimas empezaron a correrle por el rostro lleno de arrugas. Primero encontraron el cuerpo sin cabeza de Sabino, inconfundible con la armadura del legado. Había sido un hombre tirando a menudo. Cota era mucho más corpulento. Ambioris tiene la cabeza de un legado romano para decorar la puerta principal de su casa, le explicó César a Sulpicio Rufo, al parecer sin darse cuenta de las lágrimas. Bien, pues no tendrá ningún gozo por ello. Casi todos los cadáveres estaban sin cabeza. Los eburones, como muchas de las tribus galas, tanto celtas como belgas, cogían las cabezas como trofeos para adornar los postes de las puertas de sus casas. Hay mercaderes que hacen excelentes negocios vendiendo resina de cedro a los galos, comentó César, que continuaba llorando en silencio. ¿Resina de cedro?, preguntó Sulpicio Rufo, también llorando. Encontraba extraña aquella conversación desapasionada. Para conservar las cabezas. Cuantas más cabezas tiene un hombre alrededor de su puerta, mayor es su posición como guerrero. Algunos se contentan con dejarlas consumir hasta que se convierten en calaveras, pero los grandes nobles embalsaman sus trofeos con resina de cedro. Ten la seguridad de que reconoceremos a Sabino cuando lo veamos. La visión de cadáveres y campos de batalla no era una experiencia nueva para Sulpicio Rufo, pero sus campañas de juventud habían tenido lugar todas ellas en el este, donde las cosas eran, ahora se daba cuenta de ello, muy diferentes, civilizadas. Aquella era su primera visita a la Galia y solamente hacía 2 días que había llegado cuando César le había ordenado que le acompañase en aquel viaje a la muerte. Bueno, veo que al menos no los masacraron como a mujeres indefensas, comentó César.
Presentaron batalla y lo hicieron de forma magnífica. De pronto se detuvo. Había llegado al lugar donde resultaba evidente que los supervivientes se habían suicidado. Conservaban la cabeza sobre los hombros y se notaba que los heurones habían dado un gran rodeo para esquivarlos, quizá asustados de aquella clase de coraje que a los, que a los de su propia clase les resultaba ajena. Morir en combate era glorioso, morir después de la batalla a solas y a oscuras era horripilante. Gorgona, exclamó César y se echó a llorar desmoronado por completo. Se arrodilló junto al veterano de pelo canoso y cogió en sus brazos el cadáver que estaba allí tendido, y puso la mejilla en el cabello sin vida, lamentándose y llorando. Aquello no tenía nada que ver con las muertes de su madre y de su hija. Aquello era el general que lloraba por sus tropas. Sulpicio Rufo siguió adelante conmovido porque ahora podía ver los jóvenes que eran la mayoría de los soldados muertos. Aún no se afeitaban. ¡Oh, qué oficio aquel! Recorrió con la mirada los rostros buscando algún signo de vida y lo encontró en la cara de un centurión senior que seguía apretando con las manos la empuñadura de la espada enterrada en el vientre. ¡César! Gritó. ¡César! ¡Aquí hay uno vivo! Y así se enteraron de la historia de Ambiorix, Sabino, Cota y Gorgona antes de que el centurión Pilus Primum expirase. Las lágrimas de César se habían secado y se puso en pie. No hay águila, dijo, pero debería haberla. El aquilífer la lanzó hacia el interior de las defensas antes de morir. Los heurones le habrán cogido, dijo Sulpicio Rufo. No han dejado nada, excepto a los que se suicidaron. Cosa que Gorgona sabría. La encontraremos allí. Una vez que movieron los cadáveres que se encontraban al lado de Gorgona, encontraron por fin el águila de plata de la 13ª Legión. En toda mi larga carrera de soldado, Rufo, nunca he visto una legión en la que muriese hasta el último hombre, afirmó César, mientras se volvían hacia donde Dorix y los remos esperaban pacientemente. Yo sabía que Sabino no era más que un tonto engreído, pero como manejó tan bien la situación contra Viridovix y los velenos, pensé que era un hombre competente. Era Acota a quien no me imaginaba a la altura de las circunstancias. ¿Cómo ibas a saberlo?, le dijo Sulpicio Rufo a falta de una respuesta adecuada. No, no podía saberlo, pero no a causa de Sabino, sino por Ambiorix. Los belgas han elevado al poder a un líder formidable. Tenía que derrotarme solo para demostrarles a los demás que es capaz de guiarlos. Ahora mismo estará lisqueándoles el culo a los treveres. ¿Y los nervios? Ellos pelean a pie, cosa poco corriente entre los belgas. Ambiorix es un líder a caballo, por eso estará procurando ganarse la amistad de los treveres. ¿Te sientes con ánimo para un largo recorrido a caballo, Rufo? Sulpicio Rufo parpadeó. Yo no tengo la resistencia que tienes tú sobre la silla de montar, César, pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que me pidas. Bien, yo tengo que quedarme aquí para presidir los ritos funerarios por la 13ª Legión, a cuyos soldados les falta la cabeza y por tanto no pueden sostener la moneda para pagar a Coronte. Afortunadamente soy pontífice máximo. Tengo autoridad para redactar los contratos necesarios con Júpiter óptimo máximo y con Plutón a fin de pagar a Caronte por todos ellos con una cantidad global. Completamente comprensible. En circunstancias normales, los romanos a los que se privaba de sus cabezas habían también perdido la ciudadanía romana. No tener boca en la cual llevar la moneda para pagar por la travesía de la laguna Estigia significaba que la sombra del muerto, no un alma, sino un resto de vida sin mente, erraba por la vida en lugar de ir al otro mundo. Dementes invisibles, semejantes a los dementes vivos que vagaban de un lado a otro y que eran alimentados y vestidos por las personas compasivas, pero a los que nunca se les invitaba a quedarse y nunca conocían la comodidad de un hogar. Llévate mi escuadrón de caballería y cabalga hasta donde está Labieno.
le ordenó César al tiempo que sacaba el pañuelo de la sisa de la coraza, se limpiaba los ojos y se sonaba la nariz. Está en el Mosa, no lejos de Virodunum. Doris te dará un par de remos para que te guíen. Cuéntale a Labieno lo ocurrido aquí y adviértele que esté alerta. Y dile, César tomó aire roncamente, dile que no les dé cuartel bajo ningún concepto. Quinto Cicerón no sabía nada del destino que habían sufrido Sabino Cota y la 13ª Legión. Acampado entre los nervios sin el beneficio de una fortaleza como Atuatuca, el hermano pequeño de Cicerón y la 9ª Legión se habían instalado lo más cómodamente que había podido en medio de una extensión de pastos llana en la que frecuentemente caían aguanieves. Se situaron tan lejos del bosque como pudieron y bien lejos también del río Mosa. No era todo malo. Un arroyo corría por el campamento y les proporcionaba agua potable y se llevaba las aguas residuales de las letrinas en su curso cantarín y no helado hasta el lejano Mosa. Comida tenían en abundancia y era más variada de lo que Quinto Cicerón esperaba después de aquel sombrío consejo en el puerto Icio. La leña para calentarse no era difícil de encontrar, aunque los grupos enviados al bosque para recogerla tenían que ir muy bien armados. Permanecían siempre alerta y tenían un sistema de señales por si necesitaban ayuda. El mejor rasgo de aquel acantonamiento de invierno era la gran proximidad de una aldea amiga. El aristócrata nervio del lugar, un tal Verticón, estaba a favor de que hubiese un ejército romano en Bélgica porque creía que los belgas tenían más posibilidades de mantener a raya a los germanos si se aliaban con Roma. Eso significaba que estaba ansioso por ayudar del modo que fuese, y era generoso en extremo en cuestión de mujeres para las tropas romanas. Siempre que un soldado estuviese dispuesto a pagar, mujeres había de sobra. Con una sonrisa, Quinto Cicerón cerraba un ojo tolerante ante todo aquello y se contentaba con escribirle a su hermano mayor, que estaba cómodamente instalado en Roma, y preguntarse en aquellas cartas si debería exigir una parte de la comisión que Verticón indudablemente obtenía de sus complacientes mujeres, cuyas filas no hacían más que engrosar a medida que se iba corriendo la voz por todas partes de que el campamento de la 9ª era muy generoso. La 9ª Legión estaba compuesta por auténticos veteranos que habían sido alistados en la Galia Cisalpina durante los 5 últimos meses del consulado de César. Eran soldados que, les gustaba decir, se habían abierto camino peleando desde el río Ródano hasta el océano Atlántico y desde el Garona en Aquitania hasta la desembocadura del Mosa en Bélgica. A pesar de lo cual, todos rondaban los 23 años de edad. Eran jóvenes curtidos a los que nada asustaba. Racialmente eran semejantes al pueblo contra el que llevaban peleando 5 años, porque César los había seleccionado del extremo más alejado del río Po en la Galia Cisalpina, cuyos habitantes eran descendientes de los galos que habían caído sobre Roma unos siglos antes. De manera que eran más bien altos, rubios o pelirrojos, de cabello y de ojos claros. Pero no se trataba de que esta afinidad sanguínea hiciera que se ganasen la simpatía de los galos de cabellera larga, pues los soldados debían odiar a los galos de cabellera larga, belgas o celtas, daba igual. Las tropas pueden vivir sintiendo respeto hacia el enemigo, pero no pueden vivir con sentimientos de amor, ni siquiera de piedad. El odio es una emoción perceptiva que para llegar a ser un buen soldado. Quinto Cicerón no solo ignoraba el destino que había sufrido la 13ª Legión, sino que tampoco tenía la más remota idea de que Ambiorix estaba intrigando en las asambleas de los nervios para ver qué daño podía hacer antes de parlamentar contra los treveres. La palanca de Ambiorix era simple y efectiva en extremo.
Una vez que se hubo enterado de que las mujeres nervias se estaban prostituyendo para ganar algo de dinero, sustancia a la que normalmente ellas tenían poco acceso, en el campamento de invierno de la 9ª Legión, soliviantar a los nervios le resultó fácil. ¿Realmente os contentáis con mojar un poco vuestras mechas en las sombras de los sobras de los soldados romanos? Les preguntó mientras abría mucho con asombro los ojos azules. ¿Son vuestros hijos realmente vuestros? ¿Qué hablarán, nervio o latín? ¿Y qué beberán, vino o cerveza? ¿Harán chasquear los labios ante la idea de untar mantequilla en el pan o suspirarán por empaparlo en aceite de oliva? ¿Harán caso de las leyes de los druidas o preferirán ver una farsa en Roma? Una farsa romana. Después de varios días repitiendo aquello, Ambiorix se convirtió en un hombre feliz. Luego se ofreció para ir a ver a Quinto Cicerón e intentar hacerle caer en la misma trampa en la que había caído Sabino. Pero Quinto Cicerón no era Sabino, ni siquiera aceptó ver a los embajadores de Ambiorix, y cuando estos insistieron, les respondió agriamente mediante un mensajero, que no estaba dispuesto a hacer tratos con ningún galo de cabellera larga, por muy de alta alcurnia que fuera, así que les pedía que se marcharan de allí. En realidad no se lo explicó con esta delicadeza y que lo dejasen en paz. Con verdadero tacto, comentó el centurión Primipilus Tito Pulón con una amplia sonrisa. Perdón. Con verdadero tacto, comentó el centurión Primipilus Tito Pulón con una amplia sonrisa. ¡Bah!, exclamó Quinto Cicerón, removiendo su delgado cuerpo en la silla curul de marfil. Estoy aquí para hacer un trabajo, no para lamerles el culo a una pandilla de salvajes engreídos. Si quieren hacer tratos, que vayan a ver a César. A él le tocará aguantarlos, no a mí. Lo interesante de Quinto Cicerón, le dijo Pulón a su pilus prior confederado Lucio Boreno, es que puede decir cosas así y luego darse la vuelta y ponerse tan agradable con verticón como un trago de vino, sin ni siquiera darse cuenta de que hay cierta contradicción en su conducta. Acá hay algo curioso. Esto es una parte. Yo no sé si han visto la serie Roma de HBO. Es una serie más o menos del 2006. Son una miniserie de 2 temporadas, cada una como de 6 capítulos o 8 capítulos. Es maravillosa, de verdad. Eh, También habla de la vida hasta la muerte de César, y en la segunda temporada ya habla, cuenta la historia de Cleopatra con Marco Antonio. Eh, es interesantísimo que los dos protagonistas de la serie son Tito Pulo, que acá se llama Tito Pulón, y Lucio Boreno. Eh, en la serie Lucio Boreno pues es superior en el cargo militar que Tito Pulo, pero bueno, es bien interesante, bien curioso esto. Bueno, es que a él Verticón le cae bien, le respondió Boreno. Por lo tanto, para él Verticón no es un salvaje engreído. Una vez que estáis en la lista de amigos de Quinto Cicerón, no importa nada quién seas. Lo cual era más o menos lo que Quinto Cicerón le estaba diciendo sobre el papel a su hermano mayor, que se encontraba en Roma. Habían estado manteniendo correspondencia durante años, porque todos los romanos cultos y educados escribían mucho a todos los demás romanos cultos y educados. Incluso los soldados rasos escribían a sus casas con regularidad para contar a sus familiares cómo era la vida en el ejército y qué habían estado haciendo, en qué batallas habían peleado y cómo eran sus compañeros de tienda. Un buen número de ellos sabía leer y escribir al alistarse, y aquellos que eran analfabetos descubrieron que por lo menos parte del invierno en el campamento había que emplearlo en recibir clases para aprender, especialmente bajo el mando de generales como César, que se sentaba de niño en las rodillas de Cayo Mario y escuchaba absorto todo lo que éste tenía que decir acerca de todo, incluida la utilidad de los legionarios que sabían leer y escribir. Es la versión culta de aprender a nadar, solía murmurar Mario con aquella boca torcida.
salvavidas. Resultaba bastante curioso, pensaba Quinto Cicerón, que Cicerón, su hermano mayor, se hiciera más soportable cuanta mayor fuese la distancia que había entre ellos. Desde el campamento de los nervios, de invierno en Tierra de los Nervios, parecía realmente el hermano mayor ideal, mientras que cuando estaba a poca distancia en su casa de la Vía Tusculana y era probable que se presentase sin anunciarlo en el umbral de su hermano, resultaba casi siempre como un grano en el pódex, lleno de consejos bien intencionados que eran precisamente los que Quinto no quería oír, mientras Pomponia, con voz estridente, le gritaba por el otro oído y él hacía equilibrios caminando sobre la cuerda floja para tratar de ser simpático con Ático, el hermano de Pomponia, y al mismo tiempo se esforzaba por ser el amo de su propia casa. No es que cada carta de Cicerón que llegaba no estuviera llena de consejos, por lo menos la mitad, pero viviendo entre los nervios no hacía falta tener en cuenta esos consejos ni hacerles el menor caso. Quinto había llegado a perfeccionar el arte de reconocer la sílaba exacta, que era la introducción de un sermón, y la sílaba exacta que le ponía fin. Así que sencillamente se saltaba todas aquellas y se limitaba a leer los fragmentos interesantes. El hermano mayor, Cicerón, era desde luego un chocante mojigato que nunca se había atrevido a mirar más allá de su temible esposa, Terencia, desde que se casó con ella hacía ya más de 25 años. Así que siempre que se encontraba cerca de él, Quinto tenía que ser igualmente sobrio. No obstante, entre los nervios no había nadie que reprendiera a Quinto, el hermano pequeño, si hacía de las suyas. Y el hermano pequeño Quinto hacía de las suyas siempre que se presentaba la ocasión. Las mujeres belgas eran fornidas y podían dejarlo a uno tendido en el suelo de un puñetazo, pero todas se peleaban por las atenciones de aquel querido y pequeño comandante, de modales encantadores y una bolsa gratificantemente generosa. Después de vivir con Pomponia, que también podía dejarlo tendido en el suelo de un puñetazo, las mujeres belgas eran un campo elicio de placer sin mayores complicaciones. Pero un día después de haber echado con cajas destempladas y sin llegar a recibirlos a los embajadores del rey Ambiorix, Quinto Cicerón se dio cuenta de que experimentaba un desasosiego peculiar. Algo iba mal. ¿Qué era? No lo sabía. Luego el dedo pulgar izquierdo empezó a darle punzadas y a hormiguearle. Mandó llamar a Pulón y a Boreno. Vamos a tener problemas, les dijo. Y no os molestéis en preguntarme cómo lo sé, porque ni siquiera sé cómo lo sé. Vamos a dar una vuelta por el campamento y veamos qué podemos hacer para reforzar las defensas. Pulón miró a Boreno y luego los dos miraron a Quinto Cicerón con considerable respeto. Mandad a alguien a buscar a Verticón. Necesito verle cuanto antes. Atendida esa petición, los tres hombres y una escolta de centuriones se pusieron a examinar todo el campamento con gran minuciosidad. Más torres, le indicó Pulón. Tenemos 60, pero necesitamos el doble. Estoy de acuerdo. Y hay que añadir 3 metros de altura más en las murallas. ¿Ponemos más tierra encima o utilizamos troncos?, le preguntó Boreno. Poned troncos. El suelo está lleno de agua y se hiela. Resultará más rápido poner troncos. Simplemente alzaremos los parapetos otros 3 metros. Haced que los hombres empiecen a talar árboles ahora mismo. Si nos atacan, no podremos llegar al bosque, así que hagámoslo ahora, que los talen y los arrastren hasta aquí. Ya los puliremos cuando estén dentro. Uno de los centuriones se marchó corriendo. Pongamos más estacas en el fondo de los fosos, le dijo Boreno, ya que no podemos hacerlos más profundos. Decididamente sí. ¿Cómo estamos de carbón vegetal? Tenemos un poco, pero ni mucho menos el suficiente para endurecer más de 2000 puntas afiladas a fuego lento en hogueras, le informó Pulón. Los árboles nos proporcionarán todas las ramas que necesitemos. Entonces hay que ver cuánto carbón puede darnos Verticón. El comandante se tiró pensativamente del labio inferior.
Lanzas de asedio. El roble no servirá para eso, lo advirtió Boreno. Tendremos que encontrar abedules o fresnos a los que se haya obligado a crecer derechos. Y más piedras para la artillería, observó Pulón. Enviar unos cuantos hombres al Moza. Varios centuriones más salieron corriendo. Por último, comentó Pulón, ¿cómo vamos a hacérselo saber a César? Quinto Cicerón tenía que pensar en eso. Gracias a su hermano mayor, que había aborrecido a César desde que se opuso a la ejecución de los conspiradores catilinarios, Quinto también tenía tendencia a desconfiar de César. Aunque aquellos sentimientos no impidieron que el hermano mayor le suplicase a César que se llevase como legado suyo a Quinto y a Cayo Trebasio como uno de sus tribunos. Y tampoco, aunque César era bien consciente de los sentimientos de Cicerón hacia él, se negó César a aquello. Las cortesías profesionales entre consulares eran obligatorias. Aquel desagrado familiar hacía que César, que se hacia Ce- perdón, aquel desagrado familiar hacia César se debía a que Quinto Cicerón no conocía al general tan bien como lo conocía la mayor parte de sus otros legados, y no se había acostumbrado al trato con el general. No tenía ni idea de cómo reaccionaría César si uno de sus legados de categoría superior le enviaba un mensaje lleno de alarma, cuando los únicos motivos que había para ello eran el hecho de que el pulgar izquierdo le daba punzadas y el presentimiento de que se estaba tramando algo que sería un gran problema. Quinto Cicerón viajó a Britania con César, una experiencia interesante, pero que no le permitió ver qué clase de libertades les daba el general a sus legados. César había estado al mando personalmente de principio a fin de la expedición. En gran parte dependía de la respuesta que le diera Pulón. Si tomaba una decisión equivocada, César no le pediría que se quedase en la Galia un año o dos más, sino que sufriría el mismo sino que Servio Sulpicio Galba, que había cometido un error en su campaña en los Altos Alpes y César no le había pedido que se quedase. De nada servía creer en los despachos senatoriales, pues ellos habían alabado a Galba, aunque cualquier militar agudo que los leyera podría ver inmediatamente que Galba no había complacido lo más mínimo al general. No creo, le dijo por fin a Pulón, que haga ningún daño que se lo comuniquemos a César. Si me equivoco, me llevaré la reprimenda que me merezca, pero de algún modo, Pulón, estoy seguro de que no me equivoco. Sí, voy a escribirle ahora mismo. En todo aquello había un poco de buena suerte y un poco de mala suerte. La buena suerte era que a los nervios todavía no los habían llamado a las armas y por lo tanto no le encontraban sentido al hecho de espiar el campamento. Simplemente veían que sus vecinos se afanaban en sus asuntos como siempre. Ello permitió a Quinto Cicerón podar los árboles, meterlos dentro del campamento y empezar a construir las murallas y las 60 torres más alrededor del perímetro. También le permitió almacenar una gran cantidad de buenas piedras redondeadas del peso adecuado para la artillería. La mala suerte era que los nervios en asamblea habían decidido ir a la guerra, de modo que habían puesto vigilancia en el camino sur del Samarobriva a 240 kilómetros de distancia. Transportada por el mensajero habitual, la carta de Quinto Cicerón, más bien tímida y con cierto tono de disculpa, fue confiscada junto con todas las demás cartas. Luego mataron al correo. Algunos de los druidas de los nervios sabían leer latín, así que les hicieron llegar el contenido de la bolsa de correo para que lo examinaran con detenimiento. Pero Quinto también, como consecuencia de aquellas punzadas en el pulgar, había escrito la carta en griego. Fue mucho más tarde cuando cayó en la cuenta de que debió de prestar atención cuando Verticón le había comentado que los druidas de los belgas del norte sabían latín, perdón, no griego. En otras partes de la Galia podía ocurrir lo contrario, de modo que al escribir las cartas utilizaban una lengua u otra según conviniera.
Verticón estuvo de acuerdo con Quinto Cicerón. Se avecinaban problemas. Es tan sabido que soy partidario de César que últimamente no soy bien recibido en las asambleas, le comentó el jefe de tribu Nervio con mirada ansiosa. Pero en varias ocasiones, en el transcurso de los 2 últimos días, algunos de mis siervos han visto pasar guerreros por mi territorio, acompañados de los portadores de escudos y con manadas de animales, como si fueran a una congregación general. En esta época del año no pueden ir a la guerra en el territorio de otro. Me parece que el blanco sois vosotros. Entonces, dijo Quinto Cicerón con viveza, sugiero que tú y tu pueblo os trasladéis al interior del campamento con nosotros. Puede que estemos un poco apretados y que no sea lo que estáis acostumbrados, pero si podemos defender el campamento, vosotros estaréis a salvo. De otro modo, puede que seas tú quien muera del primero. ¿Te parece aceptable? Oh, sí, exclamó Verticón, que se sintió profundamente aliviado. No pasaréis escasez por nuestra causa. Traeré hasta el último grano de trigo que tengamos y todos los pollos y el ganado y mucho carbón vegetal. Excelente, dijo Quinto Cicerón sonriendo radiante. Os pondremos a trabajar a todos. No creas que no. 5 días después de que el correo fuera asesinado, los nervios atacaron. Perturbado porque debería haber recibido ya una respuesta, Quinto Cicerón envió una segunda carta, pero a este correo también lo interceptaron. En lugar de matarlo allí mismo, los nervios lo torturaron primero y se enteraron de que en Quinto Cicerón y la 9ª Legión estaban trabajando frenéticamente para reforzar las fortificaciones del campamento. Una vez reunidos, los nervios se pusieron en movimiento inmediatamente. Su avance era muy diferente a una marcha romana, incluso diferente a un paso ligero, porque ellos corrían a un paso largo, incansable, que devoraba los kilómetros. Cada guerrero iba acompañado del portavoz del escudo, del portador del escudo, su esclavo personal, y un pony cargado con una docena de lanzas. Una camisa de cota de malla si la tenía, comida, cerveza, el chal a cuadros de color verde musgo y naranja terroso y un pellejo de lobo para calentarse por la noche. Los dos criados llevaban las cosas personales que les hacían falta a la espalda. Tampoco corrían en ninguna clase de formación. Los veloces eran los primeros en llegar, los más lentos los últimos. Pero el último hombre de todos no llegaba, pues aquel que llegaba el último a la congregación era sacrificado a Esus, el dios de la batalla, y su cuerpo se colgaba de una rama en el bosque de robles sagrados. Los nervios tardaron todo el día en reunirse alrededor del campamento, mientras la 9ª Legión martilleaba y aserraba frenéticamente. El muro y los parapetos elevados estaban terminados, pero las 60 torres que faltaban todavía estaban en construcción y los muchos miles de estacas afiladas estaban todavía endureciéndose en 100 hogueras de carbón vegetal diseminadas en todos aquellos lugares en los que había suelo vacío. Muy bien, trabajaremos toda la noche, dijo Quinto Cicerón complacido. Hoy no atacarán, primero se tomarán un descanso como es debido. Un descanso como es debido para los nervios resultó ser aproximadamente de 1 hora. El sol se había puesto cuando arremetieron por miles como una tormenta contra los muros del campamento y rellenaron los fosos con follaje y utilizaron sus llamativas lanzas engalanadas con plumas como pértigas para trepar por las paredes de troncos. Pero la 9ª Legión estaba allí arriba, en lo alto de los muros, uno de cada 2 hombres armado con una lanza de asedio de las largas para coger a los nervios de cara mientras trepaban. Otros hombres se encontraban de pie en lo alto de las torres parcialmente terminadas y utilizaban aquella altura adicional para lanzar sus pilas con mortal puntería. Y durante todo el tiempo, desde el interior del campamento, las catapultas boleaban rocas del río por encima de las murallas hacia las enormes masas de guerreros. Cuando se hizo noche cerrada, hubo un alto en las hostilidades, pero no cesó el frenesí de combate de los nervios que saltaban, gritaban y daban alaridos en un radio de 1 kilómetro a la redonda alrededor del campamento.
La luz de 20.000 antorchas ahuyentaba la oscuridad y dejaba ver a las figuras que corriendo y brincando las empuñaban. Tenían los pechos cobrizos desnudos, el cabello como crines heladas, los ojos y los dientes lanzaban destellos de breves chispas al girar y dar vueltas. Saltaban en el aire, rugían, chillaban, lanzaban hacia arriba las antorchas y las cogían otra vez según caían, como si fuesen malabaristas. ¿No es fantástico, muchachos?, gritaba a grandes voces Quinto Cicerón mientras andaba de un lado para otro por el campamento, inspeccionando las hogueras de carbón vegetal, a los artilleros que se afanaban sin las cotas de malla, a los animales de carga que bufaban y pateaban en los establos asustados por el ruido. ¿No es fantástico? Los propios nervios nos están proporcionando toda la luz que nos hace falta para terminar las torres. Vamos, muchachos, poned empeño en ello. ¿Qué os creéis que es esto? ¿El harén de San Ciceramo? San Ciceramo. San Ciceramo. Entonces empezó a molestarle la espalda y sintió un dolor atroz que le bajaba por la pierna izquierda y le hacía cojear. Oh no, ahora no. Un ataque de eso ahora no. Aquello le obligaba a irse arrastrando a la cama y pararse allí días enteros hecho un andrajo gimiente. Ahora no. ¿Cómo iba a poder irse a rastras a la cama cuando todos dependían de él? Si el jefe del campamento sucumbía, ¿qué pasaría con la moral de los demás? Así que Quinto Cicerón apretó los dientes y siguió cojeando, y de algún sitio sacó fuerzas para aflojar los dientes, sonreír, bromear y decirles a sus hombres lo mucho que valían y lo amables que eran los nervios por iluminarles el cielo. Cada día los nervios atacaban, llenaban los fosos, trataban de escalar los muros y cada día la 9ª legión repelía el ataque. Sacaba con ganchos las ramas llenas de hojas de los fosos, mataba nervios. Cada noche Quinto Cicerón le escribía otra carta en griego a César. Encontraba un esclavo húngaro dispuesto a llevarla a cambio de una enorme cantidad de dinero y enviaba al hombre oculto por la oscuridad. Cada día los nervios traían al emisario de la noche anterior hasta un lugar prominente, agitaban la carta en el aire, brincaban y lanzaban gritos estridentes hasta que el correo era sometido a nuevas torturas con las tenazas, los cuchillos o los hierros candentes, y entonces guardaban silencio y dejaban que los gritos del hombre se extendieran desgarradores por todo el campamento romano, que quedaba horrorizado. No podemos darnos por vencidos, les decía Quinto Cicerón a los soldados mientras hacía las rondas cojeando. No les demos a estos mentulae el placer de la satisfacción. Los hombres a quienes se dirigía le sonreían, le saludaban con la mano, le preguntaban por su espalda, llamaban a los nervios apelativos que hubiesen hecho desmayar al hermano mayor de Cicerón de haberlos oído y seguían peleando. Entonces llegó Tito Pulón con la cara fúnebre. Quinto Cicerón, tenemos un nuevo problema, le comentó con voz ronca. ¿Qué?, preguntó el comandante sin reflejar el cansancio en la voz y tratando de mantenerse erguido. Han desviado el agua, el arroyo se ha secado. Ya sabes lo que hay que hacer, Pulón. Empezad a cavar pozos, corriente arriba de las letrinas y empezad a cavar también pozos ciegos. Soltó una risita. Iría a ayudaros, pero me temo que no estoy de humor para cavar. El rostro de Pulón se suavizó. ¿Habría algún otro comandante tan alegre e incansable como lo era Quinto Cicerón, con la espalda mala y todo? 20 días después de aquel primer asalto, los nervios seguían atacando cada mañana. La provisión de emisarios se había agotado igual que el agua, y Quinto Cicerón tuvo que enfrentarse al hecho de que ni uno solo de sus mensajeros había conseguido cruzar las líneas nervias. Bien, no había más remedio que continuar resistiendo. Pelear contra aquellos hijos de puta durante el día, utilizar las noches para reparar los daños y hacer acopio de cualquier cosa que pudiera ser de utilidad al amanecer del día siguiente. Y preguntarse cuánto tardarían en hacer su aparición la disentería y las fiebres. Oh, lo que les iba a hacer a los nervios si salía vivo de aquello.
Los hombres de la novena seguían inquebrantables, seguían con buenos ánimos, seguían trabajando frenéticamente cuando no estaban peleando frenéticamente. La disentería y las fiebres llegaron, pero pronto aparecieron otros problemas peores a los que enfrentarse. Los nervios construyeron unas cuantas torres de asedio. No tenían comparación con las romanas, naturalmente, pero eran del todo capaces de causar estragos cuando estaban lo bastante cerca como para servir de plataforma para las lanzas de los nervios y para bombardear con piedras nervias. ¿De dónde han sacado la artillería?, le preguntó el comandante a Boreno. Si esas no son buenas catapultas romanas, entonces yo no soy el hermano pequeño del gran Cicerón. Pero como Boreno no sabía más de lo que sabía Quinto Cicerón e ignoraban que la artillería procedía del campamento abandonado por la 13ª Legión, la aparición de las catapultas romanas se convirtió simplemente en una preocupación más. ¿Significaba eso que toda la Galia se había rebelado? ¿Que habían atacado y derrotado a otras legiones? ¿Que aunque los mensajes hubiesen llegado a su destino no quedaba nadie vivo para contestar? Las piedras eran soportables, pero luego los nervios se volvieron más innovadores. En el mismo momento en que se producía un nuevo asalto sobre las murallas, cargaban las catapultas con haces de palos secos en llamas y los lanzaban al interior del campamento. Incluso los enfermos tuvieron que ponerse a defender los muros, de modo que quedaron pocos efectivos para apagar los incendios que se empezaron a extender por todo aquel poblado de casas de madera, y pocos para vendarles los ojos a los aterrados animales de carga y conducirlos al exterior. Los esclavos, los no combatientes y la gente de Verticón trataban de multiplicarse por dos para vérselas con aquel nuevo horror mientras seguían haciendo las tareas que tenían que hacer a fin de que los soldados de la novena siguieran peleando en lo alto de los parapetos. Pero tan fuerte era la moral de la novena legión que los que luchaban no volvían la cabeza para ver cómo sus preciadas posesiones y alimentos ardían en llamas avivadas por un crudo y temprano viento invernal. Permanecieron en sus puestos y pelearon contra los nervios hasta que hicieron un alto. La mitad del ataque más fiero, Pulón y Boreno apostaron a ver cuál de los dos era más valiente y exigieron que los hombres de la novena actuaran como juez. Una de las torres de asedio estaba tan cerca que tocaba el muro del campamento y los nervios empezaron a usarla como puente para saltar sobre los defensores. Pulón cogió una antorcha y la lanzó levantándose por encima de la protección que le proporcionaba su escudo. Boreno buscó otra antorcha y se levantó y se adelantó más hasta que la torre de asedio se incendió y los nervios huyeron con el cabello tieso en llamas. Pulón cogió un arco y un carcaj de flechas y, cargando y disparando con un solo movimiento fluido y sin errar nunca el tiro, demostró que había servido con arqueros cretenses. Boreno contrarrestó amontonando pila y arrojándolas con la misma velocidad y gracia, y también sin errar nunca. Ninguno de los dos recibió ni un arañazo, y cuando el ataque fue cesando, los de la novena movían la cabeza llenos de duda. El veredicto fue un empate. Es el 30º día y ha llegado el momento decisivo, dijo Quinto Cicerón cuando se hizo de noche y los nervios se retiraron en hordas indisciplinadas. Había convocado una pequeña asamblea: Pulón, Boreno, Verticón y él. ¿Quieres decir que vamos a ganar?, le preguntó Pulón, que estaba atónito. Quiero decir que vamos a perder, Tito Pulón. Los nervios cada día son más hábiles y han sacado de alguna parte todo ese equipo de guerra romano. Soltó un gemido y se golpeó el muslo con el puño. Oh dioses, tenemos que hacer pasar como sea un mensaje a través de las líneas enemigas. Se dio la vuelta para mirar a Verticón. No quiero pedirle a otro hombre que vaya, pero alguien tiene que ir. Y aquí y ahora tenemos que idear un modo para asegurarnos de que sea quien sea el hombre que enviemos, consiga sobrevivir a un registro en el caso de que lo aprendan. Verticón, tú eres nervio. ¿Cómo podemos hacerlo? He estado pensando en ello, respondió Verticón en su latín vacilante.
En primer lugar, tiene que ser alguien que pueda hacerse pasar por guerrero Nervio. Ahí fuera también hay menapios y condrusos, pero no hay forma de conseguir chales con el dibujo apropiado. Lo mejor sería que el hombre se hiciese pasar por uno de ellos. Se interrumpió y dejó escapar un suspiro. ¿Cuánta comida se ha salvado de las bolas de fuego? Suficiente para 7 u 8 días, repuso Boreno, aunque los hombres están tan enfermos que no les apetece comer mucho. Puede que haya para 10 días. Verticón asintió. Entonces solo puede ser alguien que pueda pasar por guerrero Nervio porque sea Nervio. Iría yo personalmente, pero me reconocerían de inmediato. Uno de mis nervios está dispuesto a ir. Es un tipo inteligente, con la cabeza sobre los hombros. Eso está muy bien, gruñó Pulón con la cara toda sucia y la túnica de escamas de metal rasgada desde el cuello hasta el cinto del que colgaba la espada. A mí me parece que tiene sentido, pero lo que me preocupa es que lo registren. La última nota se la metimos al mensajero por el recto, pero aún así esos hijos de puta la encontraron. Por Júpiter, quiero decir que es posible que tu hombre pase sin que le digan nada, pero si lo abordan, seguro que lo registran. Encontrarán la nota, la lleve donde la lleve, y si no, lo torturarán. Mira, le indicó Verticón al tiempo que arrancaba una lanza nervia clavada en el suelo cerca de ellos. No era un arma romana, pero estaba hecha a conciencia, una vara larga de madera con la punta de hierro grande y en forma de hoja. Como a los galos de cabello largo les encantaba el colorido y los adornos, la lanza no estaba desnuda de ornamentos. En el lugar apropiado para que el lancero la agarrase, el palo estaba recubierto por una cincha tejida con los colores típicos nervios, verde musgo y naranja tierra. Y de la cincha, asegurada por unas presillas, colgaban 3 plumas de ganso teñidas de color verde musgo y naranja tierra. Comprendo por qué el mensaje ha de ser por escrito. César quizá no daría por cierto un mensaje de boca de un guerrero nervio, pero escribe el mensaje en letra muy pequeña y en un papel delgadísimo. Quinto Cicerón. Y mientras lo escribes, haré que mis mujeres despeguen la cinta de una lanza que parezca usada, pero que no esté torcida. Luego enrollaremos el mensaje alrededor del palo de la lanza y lo cubriremos con la cincha. Verticón se encogió de hombros. Es lo mejor que puedo sugerir. Registran todos los orificios, registran hasta la última tira de ropa, hasta el último mechón de cabello, pero si la cincha está perfectamente hecha, no creo que se les ocurra quitarla. Boreno y Pulón asintieron con la cabeza y Quinto Cicerón hizo lo mismo sin dejar de mirarlos. Después se marchó cojeando en dirección a su casa de madera que no se había quemado. Una vez allí, se sentó vestido tal como estaba y cogió el pedazo de papel más delgado que pudo encontrar. Entonces comenzó a escribir el mensaje en griego con letra pequeñísima. Escribo en griego porque los nervios saben latín. Es urgente. Hace 30 días que sufrimos el ataque de los nervios. Sino agua, letrinas llenas, hombres enfermos. No sé cómo, pero resistimos. No podremos hacerlo mucho más tiempo. Los nervios tienen equipo romano, disparan bolas de fuego, alimentos quemados. Ayudadnos o somos hombres muertos. Quinto Tulio Cicerón. Legado. El siervo nervio de Verticón era el tipo perfecto de guerrero. De haber tenido en la vida una condición más elevada, habría sido guerrero, pero los siervos eran una clase superior de esclavos a los que se podía someter a tortura y a los que nunca se permitía luchar por la tribu. Su tarea era la labranza porque eran lo bastante humildes para usar un arado. El hombre tenía el porte tranquilo y no parecía estar atemorizado. Sí, pensó Quinto Cicerón, aquel hombre había sido un buen guerrero. Más tontos son los nervios por no permitir que los de condición humilde luchen, pero es una suerte para mí y para la novena. Este hombre resultará satisfactorio. Muy bien, dijo por fin, tenemos una probabilidad de que esto llegue a César, pero ¿cómo hará él para enviarnos el suyo?
Tengo que poder decirles a los hombres que vamos a recibir ayuda. De lo contrario es posible que se desmoronen de pura desesperación. César tardará en encontrar suficientes legiones, pero yo tengo que poder decir que vamos a recibir ayuda. Verticón sonrió. Recibir un mensaje no es tan difícil como enviarlo. Cuando mi siervo regrese, le diré que añada una pluma amarilla a la lanza que lleve la respuesta de César. Pero se verá tanto como las pelotas de un perro, exclamó Pulón aterrado. Eso espero. No creo que nadie se fije con demasiado detenimiento en las lanzas que se arrojan al campamento. No te preocupes, le diré que no añada la pluma amarilla hasta justo antes de arrojarla, le explicó Verticón sonriendo. César recibió la lanza 2 días después de que el ciervo Nervio pasase a través de las líneas enemigas. Como el bosque al sur del campamento de Quinto Cicerón era demasiado espeso para que un hombre con una misión urgente perdiese el tiempo cruzándolo, al ciervo no le quedó más remedio que ir a pie por el camino de Samarobriva. Este estaba tan vigilado que era inevitable que lo parasen antes o después, aunque el enviado lo hizo bien, pues evitó los 3 primeros puestos de vigilancia. En el cuarto lo detuvieron, lo desnudaron, le registraron todos los orificios, el pelo, la ropa. Pero la cincha de la lanza estaba perfecta y el mensaje que iba debajo pasó inadvertido. El nervio se había lacerado la frente con un pedazo de corteza de árbol áspera hasta que pareció que había recibido un golpe. Se tambaleó, murmuró algo, puso los ojos en blanco, soportó el registro de manera descortés y trató de besar al jefe del puesto de vigilancia. Este se echó a reír, pues pensó que el ciervo estaba conmocionado sin remedio por el golpe, por lo que le permitió dirigirse al sur. A primera hora de la tarde llegó el mensajero, completamente agotado, y Samarobriva se sumergió inmediatamente en un disciplinado frenesí de actividad. Un mensajero marchó al galope al lugar donde se encontraba Marco Craso a 40 kilómetros de distancia con la orden de que llevase la 8ª legión a paso ligero para defender Samarobriva en ausencia del general. Un segundo mensajero galopó hacia el puerto Icio, donde estaba Cayo Fabio, al cual se le ordenó que marchase hacia las tierras de los Atrebates con la 7ª legión. César se reuniría con él en el río Escalda. Un tercer mensajero marchó al galope hacia el campamento de Labieno en el Mosa para informarle de los acontecimientos, pero César no le ordenó a su segundo en el mando que se uniera a la misión de rescate. Le dejó esa decisión al propio Labieno, de quien César particularmente pensaba que quizás se encontrase en un caso semejante al de Quinto Cicerón. Al amanecer, todo Samarobriva podía divisar una columna de Marco Craso a lo lejos, la columna de Marco Craso a lo lejos. César se puso en marcha inmediatamente con la 10ª legión, 2 legiones cada una de ellas algo por debajo de sus posibilidades completas. Eso era todo lo que el general podía llevar para ayudar a Quinto Cicerón, 9.000 hombres de gran valía, veteranos. No estaban en situación de cometer grandes errores estúpidos. ¿Cuántos nervios habría? 50.000 se habían quedado para morir en el campo de batalla varios años antes, pero era una tribu muy grande. Sí, podía haber hasta 50.000 más alrededor del asediado campamento de la 9ª. Buena legión. Oh, que no estuviera aniquilada. Fabio llegó poco tiempo después a la Escalda y se reunió con César como si estuvieran haciendo una complicada maniobra de simulacro en el campo de Marte. Ninguno de los dos hombres había tenido que esperar más de una hora al otro. Todavía faltaban 110 kilómetros, pero ¿cuántos nervios habría? 9.000 hombres, por muy veteranos que fueran, no tenían la menor oportunidad luchando al campo abierto. César había enviado por delante al ciervo Nervio en un calesín todo lo lejos que pudo, puesto que el emisario no sabía montar, con las instrucciones de que arrojara la lanza al interior del campamento de Quinto Cicerón con una pluma amarilla sujeta a la misma. Pero el hombre era un siervo, no un guerrero.
Esperanzado hizo todo lo que pudo en su esfuerzo por arrojar la jabalina por encima de los parapetos hasta el interior del campamento romano, pero en lugar de eso, la lanza quedó enterrada en la juntura entre los parapetos y la muralla de troncos, y allí permaneció sin que nadie se fijara en ella durante 2 días. Quinto Cicerón recibió la lanza escasas horas antes de que una columna de humo que apareció por encima de los árboles le anunciase que César había llegado. Estaba al borde de la desesperación porque nadie había visto una lanza con una pluma amarilla, aunque todos los ojos habían escrutado hasta llorar y se les antojaba ver amarillo en todas las cosas. Nos dirigimos hacia allí. Somos solo 9000 hombres. No puedo precipitarme. Necesito mandar exploradores y hallar un terreno donde 9000 hombres puedan vencer a muchos miles. Seguro que por aquí ha de haber una quae sextiae por alguna parte. ¿Cuántos son? Hazme llegar un mensaje con los detalles. Tu griego es bueno, sorprendentemente gramatical. Cayo Julio César, Imperator. La vista de aquella pluma amarilla hizo que la 9ª legión, que estaba exhausta, se entregase a lanzar gritos de júbilo hasta el paroxismo, y a Quinto Cicerón le dio un ataque de llanto, mientras se limpiaba la cara indescriptiblemente sucia con una mano igualmente sucia. Se sentó, olvidándose de la dolorida espalda y de la pierna lisiada, y le escribió a César mientras Verticón se encargaba de que se preparase otra lanza y otro ciervo. Calculamos que hay 60.000. La tribu entera está aquí. Importante reunión. No todos son nervios. Hemos visto muchos menapios y condrusos. Por eso son tantos. Resistiremos. Encuentra tu aqua suestiae. Los galos se están volviendo un poco descuidados. Se creían que nos tenían ya ardiendo vivos en sus jaulas de mimbre. Observamos que beben más, que hay menos entusiasmo. Tu griego tampoco está mal. Quinto Tulio Cicerón, legado superviviente. Muy bien, vamos a dejar aquí por ahora. Eh, gracias por llegar hasta aquí. Espero sus comentarios, dudas, opiniones y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.